del Señor está sobre mí, Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Juan el Bautista oyó hablar en la cárcel de las obras de Cristo y mandó a 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú el que has de venir o debemos esperar a otro? Jesús les respondió: vayan a contar a Juan lo que ustedes oyen y ven. Los ciegos ven, los paralíticos caminan, los leprosos son purificados y los sordos oyen. Los muertos resucitan y la buena noticia es anunciada a los pobres. Y feliz aquel para quien yo no sea motivo de tropiezo. Mientras los enviados de Juan se retiraban, Jesús empezó a hablar de él a la multitud diciendo: ¿qué fueron a ver en el desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué fueron a ver? ¿Un hombre vestido de refinamiento? Los que se visten de esa manera viven en los palacios de los reyes. ¿Qué fueron a ver entonces? ¿Un profeta? Les aseguro que sí, y más que un profeta. Él es aquel de quien está escrito: yo envío a mis mensajeros delante de ti para prepararte el camino. Les aseguro que no ha nacido ningún hombre más grande que Juan el Bautista, y sin embargo el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Palabra del Señor. Vayan a contar a Juan lo que ustedes oyen y ven. Queridos hermanos en el Señor, estas palabras de Jesús ponen de manifiesto la buena noticia de que el Mesías, el esperado de las naciones, ya está entre nosotros. Y el signo de que ya está entre nosotros es: los ciegos ven, los paralíticos caminan, los leprosos son purificados, los sordos oyen, los muertos resucitan y la buena noticia es anunciada a los pobres. Es decir, la humanidad sufriente, la humanidad descartada, es abrazada por el amor de Dios. Y ese es el signo de que el reino de los cielos ya está entre nosotros. En este tercer domingo, conocido como Gaudete, que significa regocijo, alegría, somos invitados a renovar la alegría porque el Señor viene a abrazar el dolor humano y viene a curar las enfermedades del espíritu y, si es conveniente, también las enfermedades del cuerpo. ¿Y cuáles son esas enfermedades que viene a curar? La ceguera espiritual, de los que han perdido la esperanza y no pueden ver la presencia de Dios en lo cotidiano de la vida. Han perdido, por así decir, ese don de discernir la presencia de Dios. Él está con nosotros todos los días. Viene a curar la sordera espiritual de los que han perdido la fe, y esa incredulidad los hace sospechar de todos. Han perdido la capacidad de escuchar. Entonces se transforman en jueces que condenan y no abren en su corazón un espacio para el perdón. Viene a curar también la parálisis espiritual de aquellos que no tienen caridad. Entonces no hay entrega sincera. Si se entregan es solamente para recibir algo a cambio, o en el mejor de los casos solamente por sus conocidos, por sus amigos, cuando en realidad, si estamos movidos por la caridad, nuestra entrega es total y a todos, como Jesucristo, que se entregó totalmente, todo Él, a todos. Viene a curar también la lepra del pecado que afea el alma. Y un alma fea es un alma llena de envidia, de celos, de soberbia, un alma que desagrada a Dios. Pero Él nos da su gracia
para recuperar la belleza propia del alma, porque esto nos hace ser imagen y semejanza de Dios, aquello que el pecado nos ha arrebatado. En definitiva, viene a resucitar nuestra vida espiritual condenada a la muerte por el pecado, y en su pedagogía divina, esa resurrección de la vida espiritual la hace llevándonos al desierto. Como dice el profeta Oseas, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. El Señor lleva nuestra alma al desierto para en el desierto hablarnos al corazón. Porque en el desierto uno se siente como impotente, mira para todos lados y no encuentra nada, grita y nadie le responde, no puede tomar nada con las manos. Estamos totalmente desprovistos en el desierto. Experimentamos nuestra vulnerabilidad. Y desde esa experiencia de impotencia que tenemos, el Señor permite esos desiertos espirituales para que con corazón contrito y humillado, como es el Salmo, nos acerquemos a Él y le pidamos poder ver, poder escucharlo, poder que limpie nuestros pecados. Pero solamente lo vamos a hacer en la medida en que experimentamos ese desierto espiritual. El Señor, como no tenemos desiertos acá a mano, por así decirlo, entonces el Señor permite ciertas adversidades en la vida, que son nuestros desiertos espirituales, a los cuales no tenemos que tener miedo de asistir, porque allí el Señor nos va a hablar. Y una vez que nos habla y experimentamos su presencia, entonces podemos decir esto que dice el profeta Isaías en la primera lectura: vendrán los rescatados por el Señor y entrarán en Sión con gritos de júbilo. Se abrirán los ojos de los ciegos, se destaparán los oídos de los sordos. La alegría será perpetua, los acompañará el gozo y la alegría, la tristeza y los gemidos se alejarán. Y recordemos que Isaías pronuncia estas palabras cuando el pueblo iba caminando después de su cautiverio en Babilonia, empieza a caminar por el desierto. No habían llegado todavía a su tierra, a su patria, pero el saber que pronto iban a estar en su tierra, en su patria, esa esperanza, a ellos los movía para seguir caminando con paciencia, ¿no? El saber que el Señor viene a curarnos es lo que nos tiene que mover a nosotros para caminar en estas adversidades que tenemos en la vida y seguir adelante sabiendo que el Señor nos está esperando, nos está llamando. Vayan a contar a Juan lo que ustedes oyen y ven. Cuando Juan el Bautista manda a 2 de sus discípulos a preguntar a Jesús: ¿eres tú el Mesías que ha de venir o debemos esperar a otro? Juan no duda del mesianismo de Jesús, pero quiere que sus discípulos, que estaban un poco perturbados porque su maestro había quedado encarcelado, tengan la experiencia de dialogar con el Señor, sean testigos de la gracia. A este respecto debemos valorar la actitud del Bautista. Él nos enseña que el fin de la predicación es Dios. No tiene miedo de señalar al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo para que sus discípulos sigan a este Cordero y Él se quede solo. Él no tiene miedo a eso. Al igual que el Bautista, orientemos a nuestros hermanos hacia Dios. Seamos ocasión de encuentro de ellos con el Señor, no de desencuentro. Ese encuentro lo lograremos en la medida que nuestras palabras y nuestras obras hablen de Cristo. Vayan a contar a Juan lo que ustedes han visto y oído. Para vivir esta buena noticia, el apóstol Santiago, en la segunda lectura, nos anima a poner la mirada en los profetas que precedieron al Mesías, como en el caso de Isaías o de Juan el Bautista, e imitar, dice, su paciencia ante la adversidad. Escuchamos que nos decían: tengan paciencia, hermanos, hasta que llegue el Señor. Esa enfermedad, ese fracaso, ese dolor de la muerte, ese desierto en el que el Señor nos está poniendo o está permitiendo en nuestra vida, es para que experimentemos la paciencia, como decía Santa Teresita de Lisieux, la paciencia todo lo alcanza. Queridos hermanos en el Señor,
Este tiempo de Adviento es tiempo de vigilia, con oración y la acción caritativa, como veíamos en el primer domingo de Adviento, que se nos invitaba a la vigilia, a estar despierto, a no dejarnos dormir con una cultura tan alejada de Dios. Pero también es tiempo de conversión, como veíamos en el segundo domingo, siendo amigos de la austeridad, como Juan el Bautista. Y en este domingo el Señor nos dice que además de la vigilia, de la conversión, tenemos que renovar nuestra alegría y nuestro gozo, porque ya es inminente el encuentro con el Salvador. Claro que para los que están alejados de Dios, los que no rezan, los que no hacen el bien, es más, en vez de hacer el bien, generan divisiones, los que han perdido esa capacidad de discernir la presencia de Dios todos los días de nuestra vida, estos días antes del 24 de diciembre no son más que una sucesión de días, y el 24 de diciembre a lo sumo es un momento en el que nos juntamos en familia, comemos una rica comida, intercambiamos regalos, los mejores deseos, pero nada más que eso. Y Jesucristo no vino solamente para que celebremos una rica comida, que está bien que lo podamos hacer. Él vino para curarnos. Tenemos que pedir especialmente no perder esa esperanza de saber que el Señor viene a curarnos. La palabra Adviento significa venida, pero una venida significa se inclina para rescatarnos. Y eso es lo que no debemos perder, la esperanza y llenarnos de alegría, porque Él viene, Él está con nosotros. Y entonces podremos decir, como decía el profeta Isaías en la primera lectura, fortalezcan los brazos débiles, robustezcan las rodillas vacilantes, digan a los que están desalentados, sean fuertes, no teman, ahí está su Dios, Él mismo viene a salvarnos. Que esto que vivimos en estos días, previo al 24 de diciembre, este tiempo de Adviento, también lo podamos aplicar en toda nuestra vida, porque en definitiva toda nuestra vida, toda ella es Adviento, que se espera en la venida del Señor. Que así sea.